Muy bien, Martita. Acuérdate, Carlitos, que cuando el hijo pródigo llegó, eso le tenían lechón y vestido y todo eso. Ya están en medio del Anillo y lechón. toda la cosa. No, no ha llegado porque nosotros lo enviamos hace como un mes con Lorena. Ok, ok. Bueno, Martica, te vamos a hacer una pregunta. ¿Para ti qué es salvación? Uf, salvación es esto, es poder, por ejemplo, llegar y conectarme a ustedes y pensar que a pesar de que, pues, digamos que hay momentos en los que uno, por su humanidad, no está como tan unido, pues, al Padre, Él nunca nos abandona y siempre está y siempre nos ama y es una manera asombrosa en el, como es el amor incondicional de Dios. Para mí la salvación es saber que Dios nos ama incondicionalmente y que pues ya llegaré al cielo no por buena, sino porque Él me ama y yo creo en Él. Sí es. ¿Y tú qué dices, Mary? ¿Para ti qué es salvación? Para mí la salvación es el perdón de mis pecados. Es como ese amor tan grande que Él tiene, pero pues más lo digo es como por la parte como de los pecados, pensaría. Siempre tenemos que tomar siempre todos nosotros tenemos que tomar un tiempo para saber qué estamos haciendo con la parte cristiana, por qué nos reunimos, por qué oramos, por qué clamamos, ¿cierto? ¿Hacia dónde vamos? Nosotros, si ustedes analizan, nosotros no vamos, jamás hemos ido hacia que tú vas a ser la próxima millonaria, la próxima empresaria o que vas a tener el próximo carro, no. Esa es la parte terrenal, digámoslo así, que se puede obtener si Dios lo quiere o no, pero pues eso se lo dejamos a los empresarios, se los dejamos a los coaching y todo eso, ¿no? Lo que realmente nosotros hacemos es bendiciones, Marta Liliana, bendiciones. ¿Qué? Te saludaron. Marta Liliana se unió, también un aplauso para ella. Hola Martica, bienvenida, amiguita. Gracias por mandarme, Martica. Bendiciones para todos. Bienvenida. Es que la hija pródiga llegó con otra. Así, aunque llegue con otra, no importa que se pierda. Ay, ¿qué tal? Estás rodeado de Marticas. Ay, Martica Gutiérrez, qué felicidad poderte escuchar esta noche. Gracias, Carlitos. Bueno, a todas ustedes, ¿no? Pero... sí, no, yo soy la preferida, qué pena. Yo soy la preferida. Tenías otra favorita, yo y otra favorita. No empieces así, pastor. Sí, no, lo que pasa es que como Martica Gutiérrez, como hasta hace rato no se metía, yo me siento como cuando un hijo regresa, entonces así me siento feliz. Sí, yo sé. Por eso cuando me dijo, ¿cómo fue? Que una niña nueva, yo no, señor, qué pena, pero acuérdense del hijo pródigo, yo veré el lechón, yo veré. Pastor, una pregunta. Ya me pongo serio. Pastor Carlos, una pregunta. ¿Cuántas clases tenemos que faltar para que nos extrañes? Martica, ¿nos puedes responder? No, miren, créanme que no, todo lo contrario. Lo que pasa es que acuérdense que los hijos desobedientes son los que los papás siempre están esperando, pero cuando llegamos eso hay rejo todos los días. Entonces no falten. Mire, el problema, nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos un grupo con Francia, o sea, tenemos varios grupos, ¿no? Con unos amigos de Francia y todos. Con ustedes, bueno, de todos los grupos que tenemos, gracias a Dios, o de los que han venido, antes de la pandemia venían muchos, y aunque algunos han venido una sola vez o dos veces, yo quiero decirles a ustedes que Dios pone ese amor en nosotros. Entonces, así como sufrimos por nuestras familias cuando se enfermaron de COVID y todo eso, así mismo también sufrimos por los de ustedes, así mismo por ustedes mismas, porque Dios pone ese amor en nosotros.
No es el amor propio porque uno realmente termina amando, uno en lo natural uno ama a los seres, a su familia, digámoslo así. Pero en lo espiritual siempre Dios permite que uno termine amando a otros, ¿no? Entonces ustedes, nosotros las amamos, sé que mi esposa también habla con muchas de ustedes y todo eso, pero todo eso es parte es parte de la obra que Dios pone en nosotros, ¿no? Eh, siempre Dios me permite orar, en el caso mío como pastor, digámoslo así, me permite orar por ustedes, por cosas que ustedes están pasando, que tal vez ustedes ni sepan que están pasando o que van a pasar, o por momentos en que ustedes están tristes o angustiados y Dios me dice, tal persona está angustiada, ora por ella o él o ella, en fin. Entonces, es por causa del amor de Cristo que que nosotros estamos precisamente en esa unión, ¿no? Y cada uno de ustedes es importante. El hecho, a veces no se conectan algunos con el grupo, ¿cierto? Pero cuando no se conectan, sin embargo, los extrañamos. O sea, sin embargo, aunque a veces se conecten muy pocas veces o una sola vez, en ese momento ya nosotros estamos extrañándolo. Y no lo digo por querer que te convencer, ¿no, Mary? Lo digo porque Dios pone ese amor en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero sabemos que cuando terminemos esto, pues nos vamos a reunir todos allá en Villado a comer lechona o no sé, o, o carne a la llanera. Uy, sí. Bueno, está bien, sí. Bueno, tengo una pregunta para ti, Marta Liliana. ¿Para ti qué es salvación? Es la confianza que yo tengo en mi Señor Jesucristo, que dijo que el que reconociera a su Hijo sería salvo. Y para mí es estar en Jesús todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y tú qué dices, Estefa? Para mí, salvación es tener la tranquilidad de que en el momento en que papá me llame, voy a tener una verdadera vida. Tú alguna vez decías que estamos de paso en la tierra y que la verdadera vida la vamos a tener junto a Él. Para mí, salvación es poder estar ahí, en esa vida, junto a Él. Amén. Esa es nuestra esperanza, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros, ahorita que estamos viendo estas enfermedades, ahora que estamos viendo estas pandemias, que estamos viendo las crisis de muchos, las muertes de otros, o sea, lo digo con temor y temblor. Hay una tanda que murió hace un año, en diciembre murió otra tanda y así, o sea, parece como que no parara, ¿no? Creímos que iba a parar, entonces es como si estuviéramos nosotros sin saber si estamos en esa fila, ¿cierto? Pero, pero nuestra esperanza es saber a dónde vamos. Nuestra esperanza es que que por causa de Jesús ya sabemos a dónde vamos, ¿cierto? Entonces, el concepto que cada una tenga acerca de la salvación. ¡Wow! Un aplauso para una niña que se conectó ahí. Mírela, un aplauso. Y es nueva. Seguro se cree en Jesús. Hola, ¿cómo estás, Lorenita? Ay, ella es nueva, sí. Hola, mi amor. Bien, es que hace 8 días estaba por allá donde la casa de mi mamá en un pueblo y no, allá no entra la señal, pero ya otra vez con ustedes. Y ya el otro viernes desde mi casa. Ay, qué Y bueno. después desde Gracias. cualquier lugar del mundo. Después desde Ah, Yo iba a decir lo mismo y después de cualquier lugar del mundo. amén. Entonces, estamos hablando de salvación. El concepto que cada uno tenga de lo que es salvación es la manera en que problemas, situaciones y circunstancias nos va a levantar, ¿sí? Porque si nosotros no lo quiera Dios, estamos en un hospital o estamos en una enfermedad terminal y sabemos a dónde vamos, esa es nuestra esperanza. Esa siempre va a ser nuestra esperanza, ¿cierto? Cada vez que tenemos un problema, cada vez que tenemos una angustia o una tristeza, un dolor, nosotros siempre debemos decir, bueno, estoy soportando esto o estoy viendo esto, pero esto es temporal, porque mi salvación es felicidad eterna, mi salvación es gozo eterno, mi salvación es descanso eterno, es reposo eterno. Jamás voy a sufrir, jamás voy a volver a llorar,
jamás voy a estar triste, jamás voy a estar angustiado y eternamente voy a estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es ahí donde mi angustia se empieza a hacer, mi angustia se empieza a disminuir y mi esperanza empieza a aumentar. Entonces, les voy a hacer otra pregunta a las que no les pregunté. La pregunta es, ¿se pierde la salvación? ¿Tú qué dices, Vicky? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí se puede perder. Porque no recuerdo el versículo, pero hay una palabra que dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y puede suceder que no persevere, que me aparte del camino, que reniegue de mi fe, ¿verdad? O sea, no estamos exentos, ¿verdad?, de lo que pueda pasar más adelante. Es una lucha constante, el permanecer cerca del Señor, el permanecer en su camino, el tratar de hacer su voluntad. Entonces, yo pienso que sí la podemos perder. Bueno, ¿y Luisita qué dice? Hola, ¿me oyen? Sí. No, la salvación no se pierde. Digo yo. Bien. O sea, ella dijo, la salvación no se pierde, ¿cierto? Pero lo está diciendo con confianza, ¿cierto? ¿Cierto, Luisita? Sí, con certeza que no se pierde. Bien. Entonces, ustedes saben que cuando Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, Dios lo envió a morir por nosotros, ¿cierto? O sea, que el plan de salvación fue el plan de Dios, no el plan de nosotros. ¿Sí entienden eso? Él fue el que decidió quién debía morir y cómo debía morir. ¿Entienden eso? Sí. Él fue el que decidió a la edad en que Jesús iba a morir, el día en que iba a morir, quién lo iba a traicionar, ¿cierto? Prácticamente hasta el clima lo decidió Jesús, lo decidió el Padre, y por eso la palabra dice que antes de la fundación de la tierra ya estaba destinado Jesús a morir por nosotros. Entonces, la salvación no se puede perder si es el plan de Dios. La salvación se pierde si es el plan de nosotros. ¿Sí entienden ahí? Si fuese por nuestra voluntad, ya todos estaríamos muertos, porque constantemente pecamos, ¿cierto? Entonces, si hoy pecamos, hoy perdemos la salvación. Si mañana nos arrepentimos, volvemos y la tenemos. Estaríamos como en una montaña rusa, ¿sí? Ahora, cuando Vicky dice que permanecer hasta el fin, necesitamos entonces comprender qué significa eso de permanecer hasta el fin, ¿cierto? Para entender bien si se pierde o no se pierde. Ahora, ¿quién fue el que envió a su hijo a morir por nosotros? Entonces, ¿de quién es el plan? De Dios, ¿cierto? De Dios. Exactamente. ¿Sabe Dios que íbamos a pecar después de que Él muriera por nosotros? Claro. ¿Cierto? Pero aún así murió. Entonces, ustedes saben que aún la muerte en la cruz, en un madero, tiene un significado poderoso. O sea, no es casualidad que haya muerto en una cruz. ¿Ustedes saben por qué murió en una cruz? O sea, ¿por qué se escogió una cruz? ¿Por qué no murió de otra manera? ¿Por qué no murió latigado? ¿Por qué no murió colgado? ¿Por qué no murió una lanza? ¿Por qué no murió de una espada? Por decirlo así. ¿Por qué tenía que morir en una cruz? ¿Sí? En un madero. ¿Por qué tenía que morir colgado en una cruz? Entonces, cuando... Dime. Porque él se hizo maldición, ¿no? Dice, maldito todo el que muere en un madero. Entonces, exacto. Entonces era como llevar todas esas maldiciones.
Entonces, pero ¿quién fue el que decidió que muriera en el madero? ¿Los romanos, los judíos o Dios? Dios. ¿Sí lo están entendiendo? O sea, él fue el que, Dios, antes de morir Jesús, ya Dios había destinado que iba a morir en una cruz, ¿cierto? Por eso es tan importante saber qué significa mi salvación y por qué Jesús murió por mí, ¿cierto? Y qué significa la gracia que hay en mí. Entonces, la palabra dice que el que empezó la buena obra la termina. ¿Qué entienden ustedes por eso? Que el que empezó la buena obra la termina. Pues que Dios está Pues haciendo. que es un caminar, ¿no? ¿Perdón? Dale, Martica. Pues yo entiendo que el que empezó la buena obra, que siento yo que la empezó, pienso yo que la empezó Dios desde el mismo vientre en donde fuimos concebidos y él en su voluntad designó que fuéramos suyos. Todo el tiempo está haciendo una obra en nosotros hasta el día en que Él nos llame a su presencia. La perfeccionará, la palabra dice que se perfeccionará cuando nosotros entremos en la presencia del Padre. Entonces, cuando Dios nos da el Espíritu Santo, por eso es el Espíritu Santo, para que entendamos bien esto. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo en nosotros es el que nos lleva a producir buenas obras. Antes no teníamos el Espíritu Santo. Por eso antes lo hacíamos en nuestra propia voluntad y con nuestro propio esfuerzo. Pero el Espíritu Santo dice la palabra que es el que nos lleva a dar frutos, el que nos esfuerza, el que nos anima, el que nos levanta, ¿cierto? Porque es que la obra es de Dios. Si Dios se arriesga a que el hombre decida arrepentirse, jamás se va a arrepentir. Si Dios decide que el hombre cambie, jamás va a cambiar por su propia cuenta. Entonces, por eso es que Dios envía el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo seamos esforzados a cambiar. ¿Sí ven? Por eso es que tú y yo somos redargüidos muchas veces. Por eso es que a veces hay arrepentimiento. Por eso es que a veces nos sentimos mal cuando pecamos. O por eso es que muchas veces vamos y pedimos perdón cuando antes ni siquiera lo hacíamos. Porque el Espíritu Santo está haciendo esa obra en nosotros. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Ahora vamos un momentico a Ezequiel, para que lo entendamos mejor. Ezequiel 4. ¿Quién quiere leerlo? Del 1 al 5. Del 1 al 5. ¿Qué? 4, 1, 5. Hijo de hombre, toma ahora un ladrillo, ponlo delante de ti y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Acampa a su alrededor y ponle sitio. Levanta torres de asalto contra ella y construye una rampa que llegue hasta la ciudad. Instala máquinas para derribar sus murallas. Toma una plancha de hierro y coloca como un muro entre tú y la ciudad. Y fija tu mirada contra ella. De esa manera quedará sitiada. Tú mismo la sitiarás. Eso les servirá de señal a los israelitas. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con sus culpas. Y yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lapso de tiempo equivalente a los años de culpa de Israel. Entonces, esto suena poderoso y suena glorioso, pero si no se entiende, no sirve de nada, obviamente, ¿cierto? Si no lo entendemos, no sirve de nada. Entonces, ¿qué sucede? Dios escoge un profeta, el profeta se llamaba Ezequiel, ¿sí? El pueblo de Israel estaba en pecado, ¿sí? El pueblo de Israel había pecado durante muchos años, así que Dios ya iba a lanzar el juicio sobre Israel por causa de su pecado, ¿cierto? Entonces,
como iba a lanzar un juicio, le dice a Ezequiel, Ezequiel, vas a hacer lo siguiente, vas a construir esto en barro, ¿sí? Como una muralla, como un castillo, como una pared, en fin, como una columna, y cuando la construyas, vas a dormir sobre el lado izquierdo o sobre el lado derecho el tiempo en que yo voy a castigar a Israel, 365 días. ¿Ustedes podrían dormir bajo un lado 365 días? No. Entonces, yo no. ustedes que han leído la Biblia para la gloria de Cristo, ¿han visto que muchas veces Dios le dijo eso a los profetas que hicieran? Cosas extrañas, cosas raras. ¿Por qué creen que Dios le dijo esto a Ezequiel que hiciera? O sea, ¿qué sentido tenía dormir 365 días para un lado? Pues yo no sé, yo no sé muy bien, pero a mí me parece que, digamos que las manifestaciones proféticas siempre son como simbología en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, pues los 365 era un tiempo, pues 365 es un año, ¿no? Sí. Entonces, pues era como el juicio del Señor, pues para Israel a través de una simbología. Amén. Ahora sigamos leyendo del 6 al 10. ¿Listo? Para que lo entendamos más profundamente. Cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho, y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. ¿Hasta cuál me dijiste? Al 10. Luego mirarás el asedio de Jerusalén y con un brazo amenazante profetizarás contra ella. Yo te ataré con sogas para que no puedas darte vuelta de un lado a otro mientras no se cumplan los días del asedio. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena, viértelos en un recipiente y amásalos para hacer pan, pues ese será tu alimento durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Cada día comerás a una hora fija una ración de 1/4 de kilo. Entonces, en la época en que el Señor mandó ese juicio, Israel estaba dividida, ¿sí? 12 tribus, ¿se acuerdan? 12 tribus era la nación de Israel. Cuando murió cuando murió Salomón, se dividieron 10 tribus y 2 tribus, ¿sí? Esas 2 tribus formaban la nación de Judá, digámoslo así, y las otras 10 formaban la nación de Israel. Entonces Dios lanzó un castigo sobre la nación de Israel de 365, por los 365 años que ellos habían estado pecando, el Señor lanzó un castigo. Y por los 40 años que estaba pecando los de Judá, Dios lanzó un castigo. Pero hay algo impresionante acá. Nosotros, después de estar durmiendo, digamos que el primer día dormimos hacia el lado izquierdo, pero al segundo día yo creo que nos incomodamos y nos pasamos a la derecha sin darnos cuenta, ¿cierto? Porque pues es difícil. Pero mire lo que leyó ahorita Martica, el 4.8 que dice. Sí estaba leyendo eso precisamente otra vez. Yo te ataré con sogas para que no puedas darte vuelta de un lado a otro mientras no se cumplan los días del asedio. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez que dormía Ezequiel sobre el lado derecho o sobre el lado izquierdo, Dios lo sostenía para que no se moviera al otro lado. Tremendo, ¿no? Tremendo porque esto es algo que es inverosímil, lo que dice Martica, es algo como simbólico, como inverosímil, como que imposible, porque Dios lo está haciendo. Parece una tortura, parece una... Sí, o sea, la pregunta es, más que simbolismo, más que tortura o más que algo así como, ¿qué creen ustedes que estaba haciendo realmente Dios? ¿Qué había en su corazón para decir y mandar a hacer?
El Señor quería salvación para su pueblo, pero como el pecado siempre de todas maneras iba a traer un castigo, necesitaba expiarse, si lo puedo decir de esa manera, de alguna manera, el pecado que el pueblo había cometido. Y como no teníamos a nuestro Salvador en este momento, usaba a sus siervos. Pero aquí estaba lanzando era un juicio. O sea que iba a castigarlos. El juicio estaba, Sí. y tanto que le decía, va a tener que pasar 365 días de tal forma. Pero a pesar de que él le estaba dando el juicio y estaba el castigo de dormir solamente de ese lado, de ese costado, él mismo le ayudaba, él mismo proveía para que el profeta pudiera soportar ese proceso. Amén. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Dios mandó al profeta hacer eso para castigar a Israel? Corrección, yo lo veo como corrección de un papá. Bueno. Pues yo creo que... ¿Aló? Dime, Martica. Yo creo que lo que pasa es que cuando, bueno, se me ocurre, ¿no? No sé si eso sea así, pero cuando pues el pueblo de Dios, sus hijos no escuchamos, pues ya no habla, ¿no? Me imagino que hace cosas para llamar nuestra atención, cosas que se vean, ¿no? No sé, es como lo que pienso. Sí. Bueno, ¿saben por qué Dios hizo eso? Porque puso al profeta a dormir bajo ese lugar porque Dios no iba a cambiar lo que él había decidido. O sea, que aún que se arrepintieran, él ya había decidido castigarlos. O sea, que no iba a cambiar en nada la decisión de él o del juicio de Dios. ¿Sí no entienden bien? Por eso es que, o sea, hagan de cuenta lo siguiente. Dios, como decía Martica Uribe, Dios nos puede advertir para perdonarnos, ¿sí? Dios nos puede decir, si tú no cambias, si tú no haces esto, yo te voy a castigar. ¿Listo? Esto es una advertencia que puede venir con perdón, ¿no? Pero otra cosa es ya la decisión de Dios, ¿sí? Si Dios decide ya lanzar un juicio sobre nosotros, no hay nada ni nadie que pueda cambiar ese juicio. Por eso es que él puso al profeta a dormir para ese lado 365 días, diciendo que no iba a cambiar, que no iba a retroceder, que el juicio iba a seguir adelante. ¿Sí ves? Tremendo, ¿no? Estamos hablando si la salvación se pierde o no, ¿no? Y vamos a ver por qué esto tiene relación, ¿sí? Entonces, cuando Dios lanza esa parte profética, lo que decía Marta Gutiérrez de la parte profética, o sea, la parte simbólica, todo el pueblo veía lo que el profeta estaba haciendo. ¿Sí? Muchos se preguntaban, pero ¿por qué él hizo una cosa de barro? ¿Por qué hizo esto y por qué lo otro? Lo que decía Marta. El Señor estaba llamando la atención, pero estaba llamando la atención diciendo que ya el juicio había sido dado. ¡Wow! Por eso es que yo les digo que muchas veces nosotros sin darnos cuenta ya hay un juicio sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Y por más arrepentimiento que tengamos, por más que lloremos, por más que queramos ir a buscar o hacer, ya si Dios decidió no hay nada que hacer, porque Él es el juez, ¿sí? Porque Él es el que decide. Ahora vamos a Éxodo. Está por la E, después de Génesis, antes de Apocalipsis. Ajá. Vamos a Éxodo Éxodo 17, del 8 al 10. Esta enseñanza tiene mucha revelación. Se van a dar cuenta de cuán reveladora es, cuán gloriosa es. Del 8 al 10, ¿sí? Sí. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron.
Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Entonces, estos tres hombres estaban en una colina, ¿cierto? Viendo cómo los otros estaban peleando, ¿cierto? O sea, estaba Moisés y estos otros dos estaban viendo cómo estaban peleando. O sea, estaban, para que entiendan bien esta revelación, unos estaban peleando y los otros estaban orando, por decirlo así. O unos estaban pidiéndole a Dios que hiciera su obra y estos estaban peleando. Prácticamente todo es, cada uno es llamado, cada uno de nosotros es llamado en el reino de los cielos como ministro a hacer cada uno la voluntad de Dios de la manera en que Dios quiera. Pero no todos son llamados a hacer lo mismo, o somos llamados a hacer lo mismo. Por eso es que yo les decía la vez pasada que no todos estamos llamados para entrar en batalla, no todos estamos llamados para sanar, no todos estamos llamados para predicar, no todos estamos llamados para enseñar. Entonces cada uno tiene que saber cuál es su punto, cuál es su llamado, para que en ese llamado uno lo disfrute, uno se goce en ese llamado y sea una alegría. Ustedes saben que cuando una persona es llamada a servir sin ser llamada, se vuelve como una obligación, ¿cierto? Resulta siendo es una obligación, o sea, yendo a predicar cuando no quiere o yendo a enseñar cuando no le nace, cuando no es de él. Entonces, ahora sigamos leyendo. Leamos el 11 y el 12. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego separaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. ¿Qué entendiste con esa parte, Estefa? Bueno, pues el poder tan grande que tenía Moisés, pero físicamente estaba cansado y a veces uno necesita que alguien le levante las manos, que es lo que hacemos en este grupo, ¿no? Nos levantamos los brazos los unos a otros. Amén. Eso entendí. Amén, gloria a Dios. Entonces, Moisés levantaba las manos y cada vez que levantaba las manos, el pueblo empezaba a ganar la batalla. ¿Sí? Apenas se cansaba, bajaba las manos y ¡tron! Los enemigos empezaban a dominar la batalla. Así que le tocó a Aarón, cuando se dieron cuenta de que el poder estaba en las manos levantadas, digámoslo así, ellos sentaron a Moisés en una piedra para que no se cansara y cada uno lo sostenía, ¿cierto? Lo sostuvo así. Durante todo el tiempo que lo sostuvieron, dio la noche, como dice ahí la palabra, ¿sí? O sea, llegó el atardecer, llegó la noche y obtuvieron la victoria. ¿Sí ven? ¿Qué tenían que ver esas manos con la guerra? ¿Ahora sí me entienden bien? ¿Qué estaba enseñando el Señor? El Señor enseña que era delante de su presencia, que es delante de la presencia de Dios que obtenemos la victoria para nuestras batallas. Las manos delante del Señor. Amén. Las manos levantadas. ¿Quién tiene otro concepto? Amén. Gloria a Dios por ese. ¿Quién tiene otro concepto adicional? Que siempre vamos a necesitar quien nos apoye, quien nos levante, pero también vamos a estar ahí para levantar a otros. Y amén.
Hasta ahí está perfecto, pero hay algo más poderoso, más glorioso. Que se necesitan como los dos frentes de batalla, uno en la acción y otro en la oración. Sí, o sea, ya casi, ya casi, ya casi. Hay uno más poderoso que habla por todo. Y que Dios tiene definitivamente el control de todo, ¿no? Porque te reúne con las personas, o sea, pone a Aarón y pone a, se me fue el nombre de la otra persona que para sostener las manos, ¿no? Abur. Para que Dios pone en control todo, ¿no? Que lo voy a trasladar a problemas, ¿no? A veces uno, ay Señor, pero este problema, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esta adversidad? Pero uno no se da cuenta que es un plan, es el plan de Dios que también le pone a uno las personas a su alrededor para que se pueda tener esa batalla. Amén. Hasta ahí está perfecto. Pero la parte más poderosa es que las manos que estaban levantadas era para que Dios no se diera la victoria, ¿sí? O sea que si las manos estaban levantadas, él iba a dar, él era el que estaba dando la victoria por las manos levantadas. O sea, no iba a cambiar. Si las manos permanecían levantadas, él no iba a cambiar su decisión de darle la victoria a Israel. ¿Sí entienden? ¿Se acuerdan que en el capítulo en el que vimos, él le dijo al profeta que durmiera por un lado? O sea, que él no iba a... Él en ese lado él estaba lanzando un castigo, ¿cierto? Y no iba a cambiar su decisión porque el cuerpo de ese hombre estaba siendo usado para tomar esa decisión Dios. O sea, el cuerpo de Ezequiel fue usado para que Dios decidiera castigar a Israel y no retroceder. ¿Sí me hago entender? El cuerpo de Moisés fue usado para que cuando él levantara sus manos, Dios no concediera la victoria al enemigo, sino al pueblo de Israel. ¿Lo van entendiendo? O sea, si Moisés mantenía las manos levantadas, Dios tomaba el control. Tremendo. O sea, es que el que estaba peleando allí era Dios, eran sus ángeles. No sé si lo entiendan bien. Entonces, cuando bajaban las manos, Dios dejaba de pelear. ¿Sí entienden? ¡Wow! Pero cuando subía la mano a Moisés, Dios otra vez intervenía. ¿Sí lo ven tan poderoso? O sea que a veces Dios ya tiene un juicio determinado y otras veces lo deja como en el camino. Ahí sí no entiendo. No, o sea, hay veces en que Dios ya lanza un juicio y ya no hay nada que puedas tú hacer. Ajá. ¿Sí? Pero hay otras veces que Dios te permite el arrepentimiento. ¿Sí? O sea, Okay. hay unas veces en que, o sea, muchas veces Dios viene sobre nosotros y nos dice que tenemos que cambiar o que tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? Nos advierte. ¿Sí? Pero otras veces Dios ya viene con la decisión tomada. O sea, no, ya como quien dice, dile a Carlos que ya no más. Ahora sí voy a lanzar juicio sobre él. Dile a Carlos que este es mi juicio sobre él. Lo voy a enfermar. Es un ejemplo. ¿Sí ven? Y ya Dios decidió enfermarme. Ya no hay nada que lo pueda evitar. ¿Sí? Ese es el juicio ya que no tiene, ese es el juicio que ya no tiene vuelta de hoja, como decimos en Colombia. ¿Sí? Hay otro que es el que me permite mi arrepentimiento, ¿sí? O sea, él me dice, Carlos, mira, si tú no cambias, te voy a enfermar. Entonces yo me arrepiento. Esa es la manera en que Dios me permite continuar con mi vida. Por eso es que nosotros tenemos que conocer siempre los tiempos de Dios o conocer nuestros pecados para poder estarnos arrepintiendo. Entonces, ¿qué pasaba con Moisés? ¿Cómo tenía que mantener las manos? Levantadas, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si la salvación se pierde, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijiste, Mary? Mary fue la que dijo que tú recibías el perdón de Dios, ¿cierto? Que salvación es que tú recibes el perdón de Dios, ¿cierto? Entonces, salvación también es que si Dios te perdona, te perdona.
¿Sí entiendes? Si ya te perdonó, ya te perdonó. O sea, lo que Él ya perdonó, ya lo perdonó. Y nada ni nadie puede intervenir en ese perdón. ¿Sí ves lo poderoso que es esto? Entonces, por eso Jesús le dijo a los apóstoles, ya ustedes fueron lavados por causa de mi palabra. Menos, obviamente, menos el que estaba destinado a muerte, que era Judas. ¿Sí? Entonces, hay una palabra que dice que el que Dios perdona, o el que Jesús perdona ya está perdonado, ¿cierto? Hay otra palabra que dice que me olvidaré de sus pecados y jamás, o sea, perdonaré sus pecados y jamás me acordaré de ellos. ¿Quién puede volver a recordarle eso a Dios cuando ya toma esa decisión? Entonces, la salvación es que si Él es el que te perdona, ¿quién puede intervenir en eso? ¿Sí entienden por qué la salvación es Él? La salvación es de Él y no de nosotros. Él viene a nuestras vidas a perdonarnos y nos lleva al arrepentimiento. Por eso es que después nosotros somos disciplinados, que es algo diferente. El hijo es disciplinado, ¿sí? Pero sigue siendo hijo. El siervo es castigado y siempre va a desaparecer, porque la palabra dice que el impío no va a quedar nada del impío, ¿sí? Pero el hijo siempre permanece. Entonces, tú y yo, no estoy hablando que tú y yo podemos pecar. Estoy diciendo que siempre que pequemos, que siempre que caigamos, Dios nos va a disciplinar como hijos. Pero si Él nos perdona para siempre, ¿cierto? Entonces, aquí viene la revelación. ¿Quién quiere escuchar la revelación? ¿O quieren que terminemos ahí? Levante la mano a las que quieren escuchar la revelación. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús vino, Jesús fue llevado a la muerte para perdonar nuestros pecados, porque se necesitaba un cordero que muriera por nosotros. Dios fue el que dispuso ese cordero, pero ese cordero necesitaba morir en un madero con las manos levantadas y por eso fue traspasado por unos clavos, para que esas manos jamás se bajaran. ¡Wow! Para que el perdón tuyo y mío fuese para siempre. ¡Wow! ¿Sí lo ven tan tremendo? Él no fue clavado allí por casualidad. Él fue clavado para que jamás esas manos se bajaran y por eso tú y yo siempre vamos de victoria en victoria. Tremendo. ¿Cómo te parece, Martica Gutiérrez? Es muy hermoso. No había entrado en ese detalle de las manos levantadas de Cristo. O sea, no lo había percibido. Tremendo. Por eso fue pasado con los clavos para que jamás se soltara de allí. Por eso es que tu perdón y el mío es eterno. Por eso es que, ¿sabes por qué murió en esa cruz, Martica? Para que Dios jamás retrocediera en su decisión de perdonar. Wow. ¿Sí ves? Porque lo hizo fue Él. ¿Cómo lo ves, Martica? Bueno, pues como dice Martica, tremendo porque no, o sea, pues todo el tiempo decimos es que Jesús murió en la cruz por nosotros, pero no lo dimensionamos de esa manera. Ahora sí entiendes, Martica y todos las que están escuchando, ¿por qué Dios escogió la cruz? Así como le dijo a Ezequiel que durmiera para un lado, así como le dijo a otros profetas que hicieran ciertas cosas, por eso fue que el Señor no escogió la cruz porque sí. Por eso fue que no fue traspasado por unos clavos porque sí. Fue para que la decisión de Dios fuese eterna. ¡Wow! ¿Sí? ¿Tú qué dices, Marta Uribe? Martica. Se me cayó la señal. Y
todo lo que implica muchísimo más la administración, cada detalle, cada cosa fue con un propósito enorme por amor a nosotros, a la humanidad, a sus hijos. Y sí, absolutamente. Dios ha sido maravilloso y bueno todo el tiempo. Amén. Y Vicky, Yo tengo una duda. Entonces ahí el libre albedrío no cuenta. O sea, no podemos nosotros por nuestra propia decisión perder la salvación, sí, mira, extraviarnos y tomar la decisión de apartarnos. sí, mira, Vicky, qué bueno que tú preguntes porque recuerda que nada puede ser impuesto, todo tiene que ser revelado, ¿listo? Ujú, Entonces, el libre albedrío, el libre albedrío es que tú puedes tomar decisiones, ¿cierto? ujú, Entonces, supongamos que una decisión tuya, solamente es un ejemplo, una decisión tuya sea matar a alguien, ¿sí? Solo es un ejemplo, obviamente, ¿no? Si ujú. tú te propones matar a alguien, ¿tú lo puedes lograr? ¿Sí? Y si Dios interviene, Si Dios estorba, ¿te refieres a estorbar? exactamente. Pues, ajá. No, pues él es ¿cómo diré? Que sí, el que decide. Entonces, si te das cuenta, por eso la palabra dice que no Ujú, es por eso la palabra dice que no es que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, a ujú, Herodes mandó un hombre y le dijo, mandó un hombre a decirle a Jesús, Herodes te quiere matar, ¿cierto? Jesús le ujú, respondió, dile a esa zorra que aún no ha llegado mi tiempo. Entonces, Herodes tenía libre albedrío porque quería matar a Jesús, pero si no es la voluntad de Dios, jamás esa decisión tuya se va a cumplir, ¿sí entiendes? ujú. Entonces, el libre albedrío está limitado por Dios, digámoslo así. No es que podamos hacer lo que queramos, porque si Ujú, no, el diablo estaría haciendo lo que quiere, ¿sí entiendes? sí, Por sí, eso es es que me que, viene a la mente, sí, perdón, me viene a la mente personas que he conocido que han conocido el Evangelio y se han retractado de su fe y se han ido a otra doctrina, por ejemplo, están con los testigos de Jehová. Entonces ahí digo yo, bueno, pues, ¿qué pasó ahí? Entonces quiere decir que al final del camino, si ellos fueron escogidos desde un principio, van a volver a ser traídos de nuevo a la verdad. Amén. puede, Amén. exactamente, puede Oh, que wow. pase, puede que no Sí, pase, ¿listo? Pero recuerda ujú, que el ladrón, antes de morir, fue que Jesús lo salvó. ujú, Entonces, a veces una persona se puede perder y no sabemos. Sí, se puede perder en este tiempo y no sabemos, o nosotros mismos, ¿cierto? Pero no sabemos en qué momento, en el último momento, si Dios nos puede llamar, aún antes de sí, morir, ¿cierto? sí, sí, sí. Pero, pero si te das cuenta, entonces, por eso la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer y la buena obra que Él empezó, Él la termina. Si no, sería un Ujú, fracaso su gracia, ¿sí entiendes? Si no hubiera sido un fracaso la sí. muerte de Jesús. Si fuese por nosotros, la muerte de Jesús hubiera sido en vano, ¿sí ves? Ujú, Por eso es que, ujú, mira esto, ¿te acuerdas que Abraham vendió a su esposa, ¿sí? ujú. Y su esposa se iba a acostar con un hombre, ¿cierto? Con Faraón. ¿Quién Sí, fue el que intervino en eso para que no pasara? Yo. Dios. ¿Sí ves? Entonces, si ves que Dios es el dueño absoluto de todo, aún del tiempo, Él puede intervenir en nuestras Sí. decisiones cuando Él no quiere que pasen. Entonces, Él tenía un plan para Abraham, ¿cierto? Ujú, ¿Quién fue el que lo llevó? Si hubiera sido por Abraham, no se hubiera cumplido en este momento, ¿cierto? ujú. Pero si ves que Dios intervino en su plan, en el plan de Él, tremendo, Sí, ¿cierto? Ahora sí entiendes por qué la gracia es de Dios y no de nosotros. sí, sí, sí. O sea, Entonces, es como algo que nos da seguridad cuando lo entendemos, de saber exacto,
como dice que su palabra, que nada nos va a arrebatar de su mano. O sea, si Amén. Él nos escogió desde un principio, entonces vamos a llegar a esa meta, vamos a llegar a esa esperanza de la que hablábamos al principio, de una vida eterna. Pero por causa de Él, ¿sí te das cuenta? Para que toda la gloria sea para Él. Porque si tú llegas por tus obras, tú vas a llegar al cielo y le vas a decir, mire, yo hice esto y lo otro y por eso me merezco mi salvación. ¿Sí? Pero Él te va a pero allá tú le vas a dar gracias. Gracias porque cuando me caí me levantaste. Gracias porque cuando quise tomar malas decisiones me detuviste. Gracias porque me sacaste de lugares donde no querías que estuviese. Gracias que cuando fui rebelde, cuando fui ociosa y me aparté, tú me volviste a buscar porque tú dijiste. Me incomodaste, amén. Sí. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Wow. Jesús dijo, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, por sus ovejas. Y dice, y el que se le pierde una oveja no va y la busca. ¿Quién es el que te busca? Amén. Él. ¿Sí ves? Porque tú eres una oveja de él. De nuevo. Exactamente. Sí. Entonces, si fuese por nosotros, jamás la gracia ni la obra de Jesús hubiese sido victoria. Sería un fracaso. ¿Sí? Luisita. Sí. Buenas. Sí, buenas. ¿Cómo le pareció lo de la cruz? Nunca la había escuchado. Y no, pues una revelación muy impresionante. Todavía la estoy como saboreando, pues, o sea. ¿Ah? Masticando. Sí, todavía la estoy, porque es un rema, de verdad es una revelación muy, muy espectacular. Tiene muchísimo, o sea, tiene sentido mucho sentido espiritual, ¿no? Sobre todo por la conexión que tiene con Ezequiel. Es espectacular. Así es, amén. ¿Y tú qué dices, Estefa? Muy lindo. Yo me quedo con varias cosas. Me quedo con Dios no cambia lo que dice y lo que decide.